En el primer ejercicio te piden lo siguiente. Dicen, dadas las siguientes soluciones, con unas determinadas características, indicar si son ácidas, básicas o neutras. Entonces aquí están las diferentes opciones, pero para poder resolverlas primero hay que tener claros unos conceptos. Entonces el primero sería, ¿qué es el pH? Entonces el pH es un número, es como una medida de la cantidad de iones H+ que hay presentes en una solución. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué es una solución? Entonces, una solución es simplemente un conjunto. Vamos a suponer que esto es un frasco donde tenemos agua y donde tenemos sal. Entonces, este conjunto va a estar compuesto por agua y por sal de cocina, por ejemplo. Entonces, este par de cosas juntas se conocerían como solución o disolución. ¿Y por qué se llama así? Porque uno de estos dos compuestos está en una cantidad mucho mayor que el otro. En este caso sabemos que el agua siempre está en mayor cantidad, y si se encuentra en mayor cantidad, a esa la vamos a llamar el solvente, y la sal, que se encuentra en mucha menor cantidad, se va a llamar el soluto. Entonces, una solución es la suma, es la unión de un solvente y de un soluto. El solvente se encuentra en mayor cantidad que el soluto. Entonces, significa que en una solución, sería una solución de agua, cuando tenemos agua, si se le agrega algo a esa solución al solvente de agua, entonces es posible, recordemos que el agua está formada, o químicamente se representa como H2O. Cuando agregamos sales, o cuando agregamos ácidos, o cuando se agregan bases, entonces dentro del agua se empiezan a difundir o empiezan a aparecer iones hidrógenos en forma de H+ o iones OH-. La cantidad de iones H+ o de OH- que aparezcan aquí en el agua disueltos son los que van a tener que ser representados en términos del pH. ¿Que el pH entonces cómo está definido? Entonces, para poder, como esto va a ser una cantidad, o sea, un número, que son números excesivamente grandes, se utiliza una forma matemática del pH para que los números puedan ser analizados con números muy pequeños. Entonces, el pH es igual a menos el logaritmo es una función matemática, de la concentración molar de la cantidad de iones H+ que estén presentes en una solución. Entonces, esto es importante que siempre esté en términos de molaridad. ¿Y qué es la molaridad? Se representa siempre con la letra M y significa la cantidad de moles que se tienen, en este caso sería la cantidad de moles de H+, en referencia a un volumen. Y este volumen siempre es 1 litro. Entonces a veces te dan el número, la concentración de H+ siempre debe estar en términos de concentraciones molares. Bien, entonces para hacer el análisis o un resumen, hay algo que se llama la escala del pH, donde el pH siempre aparece representado del número 0 al número 14. Los valores de las soluciones que tengan un número de pH que esté entre el 0 y el 7 se conocen como soluciones ácidas. Y las soluciones que tengan un número entre el 7 y el 14 se conocen como soluciones básicas. En las soluciones ácidas va a haber en mayor cantidad el ion H+, y en las básicas va a haber en mayor cantidad el ion OH-. Un punto importante es que cuando el pH tenga un valor de 7, se conoce como punto neutro o un pH neutro. Vamos a explicar por qué.
Si tenemos que pH más el pOH es igual a 14, esta es una expresión matemática, esto es una igualdad que existe, entonces, ¿para qué valor de pH este es igual a la cantidad de pOHs? Pues justamente cuando el pH valga 7 y el pOH valga 7, porque esto nos cumpliría esta regla. 7 más 7 nos da 14. Entonces, si nos damos cuenta, estamos igualando la cantidad de cargas positivas con la cantidad de cargas negativas. Entonces, las cargas positivas neutralizan, bloquean las cargas negativas. Y como tenemos igual cantidad de cargas positivas, igual cantidad de cargas negativas, por eso se habla de que el pH, cuando este valor es 7, es neutro. Entonces, justamente cuando el pH valga 7 es neutro. Bien, entonces con esta información podemos venir aquí a las opciones y empezar a analizarlas. Entonces, para el primer caso nos dicen, la concentración de iones H+ es mayor que la concentración de iones, este símbolo expresa mayor, entonces es mayor que la concentración de iones OH-. Significa que el número pH es un número muy grande con respecto al número de pOH, que es un número mucho más pequeño. Entonces, si venimos a esta expresión, si este número es mucho más grande y este es mucho más pequeño, significa que vamos a tener mucha mayor cantidad de iones H+. Y si esta cantidad de iones H+ es mayor, entonces estamos en esta región, en la región ácida. Entonces, esta solución en particular es ácida. Entonces, recordar, si la cantidad de iones H+ es mucho mayor, la solución es ácida. O si la cantidad de iones OH- es mucho menor, la solución es ácida también. Bien, para la parte B nos dicen que el pH es igual al pOH. Entonces ya habíamos hecho el análisis acá. Cuando el pH es igual al pOH, estamos en el punto neutro. Entonces, esta opción en particular es el punto neutro. Y estaría representada por esta marca que tengo acá. Esta marca es la marca donde el pH es neutro. Bien, entonces nos dicen que el pH es más pequeño que el pOH. Entonces eso podemos definirlo acá. Si este número, sabemos que estos dos números sumados nos tienen que dar 14. Si este número es más pequeño que el pOH, significa que tiene que ser un poco más, tiene que ser menor a 7. Y el pOH va a ser un número más grande que 7. Entonces, si el pH es un número más pequeño que el 7, significa que vamos a estar en una región que está por debajo del número 7. O sea que estamos en la región ácida. Entonces, esta solución con esta condición es una solución ácida. Bueno, en este punto nos dicen que el pOH es mayor a 10. Entonces, a partir de esta expresión podemos hacer ese cálculo. Si el pOH es mayor a 10, bueno, despejemos acá, vamos a hacerla en esta parte de acá. Según esa fórmula, el pH más el pOH es igual a 14. Si nos dicen que el pOH es mayor a 10, supongamos que es igual a 11. Entonces, si despejamos el pH, tendríamos 14 menos el pOH. Si es mayor a 10, podemos decir que es 11. 14 menos 11 nos da un pH igual a 3. Y el pH de 3 se encuentra en la zona ácida. Entonces, esta solución con esta característica es una solución ácida. Acá nos dicen que la concentración molar, la M, de iones H+ es igual a 10 a la menos 5. En este caso tenemos que utilizar esta ecuación. El pH es igual a menos el logaritmo de H+. Entonces decimos que el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de H+, o sea, menos el logaritmo
de 10 a la menos 5. Entonces, en una calculadora se hace esa operación. Decimos que esto es menos el logaritmo, es esta tecla acá, menos el logaritmo de 10 exponencial de 10 a la menos 5. Entonces esto nos va a dar un valor de 5. Significa que este pH es igual a 5. Venimos a la escala y nos damos cuenta. El 5 se encuentra en la región ácida. Entonces esta solución también es una solución ácida. Ahora, si el pH es mayor a 8, entonces como ya nos dicen que el pH nos dan el valor numérico del pH, venimos a la tabla, a la escala logarítmica del pH. Si el pH es mayor a 8, puede ser un número entre el 8 y cualquier número hacia adelante. Nos damos cuenta que se encuentra en la región básica. Entonces, esta solución es una solución básica. Nos dicen que la concentración de OH- es mayor de 10 a la menos 7 molar. Bueno, si es mayor de 10 a la menos 7 molar, podemos escoger un número que sea más grande que 10 a la menos 7, puede ser 10 a la menos 6. Y calculamos ya no el pH, sino el pOH, que es la misma expresión por acá. Decimos el pOH es igual al menos el logaritmo de la concentración, atención que estamos en concentración molar, la concentración de OH- molar. Esto es igual a que menos el logaritmo de 10 a la menos 6. Estamos utilizando un valor que sea mayor que 10 a la menos 7. Entonces hacemos el cálculo y esto nos da 6. Pero atención que estamos hablando del pOH. Entonces, a partir de esta expresión podemos despejar el pH. Vamos a hacerlo acá. El pH va a ser igual a 14 menos el pOH. Entonces nuestro pH va a ser igual a 14 y habíamos calculado que el pOH es 6. Entonces 14 menos 6. Y 14 menos 6 nos da 8. Entonces nos damos cuenta que un pH 8, que es este valor, se encontraría en la zona básica. Entonces esta solución en particular es una solución básica. Finalmente nos dicen que la concentración de iones H+ es de 2 por 10 a la menos 8 gramos por litro. Entonces, atención, que para poder utilizar la fórmula del pH, esta concentración tiene que aparecer en unidades de molaridad, o sea, moles de H+ sobre el volumen. Y aquí lo tenemos es en unidades de masa, gramos de H+. Entonces tenemos que ver cómo convertimos esto a moles, mol por litro. Entonces se tiene que hacer el siguiente procedimiento. Vamos a hacerlo aquí. 2 por 10 a la menos 8 gramos por litro. Esto se multiplica por el peso molecular de un átomo de hidrógeno. Entonces sabemos que el átomo de hidrógeno pesa 1 gramo por cada mol. Entonces si nos fijamos, los gramos, las unidades de los gramos se pueden cancelar. Nos van a quedar en unidades de moles por litro, mol por litro. Y como nos damos cuenta que estamos multiplicando por el número 1 y dividiendo por el número 1, entonces este número no se altera. En conclusión, tendríamos que la concentración de iones H+ va a ser igual a 2 por 10 a la menos 8 moles, que son estas unidades, sobre litro, que son estas unidades que no se nos cancelaron. Y esto es equivalente a molaridad. Entonces ya este número sí se puede utilizar en esta ecuación. Y tendríamos que el pH, voy a hacerlo aquí a continuación, el pH es igual a menos el logaritmo de este número, 2 por 10 a la menos 8. Se hace el cálculo
nos da un valor aproximado de 7,7. Entonces, con ese número vamos aquí a la escala y revisamos en qué rango quedaría. 7,7 está entre 7 y 8, estaría en un punto aproximadamente por acá. Nos damos cuenta que se encuentra en la región básica. Entonces concluimos que esta solución con estas características es una solución básica.